Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Ahora sí se escucha. Bienvenido al webinar Los Derechos Humanos y la Memoria, un contenido obligatorio para la formación ciudadana. Se agradece a cada una de ustedes y ustedes para haber aceptado entrar a este webinar que es tan importante, especialmente el próximo mes que comenzamos en septiembre, porque recordamos, ¿cierto?, las cosas que sucedieron en nuestro país en la historia reciente. Em, Dejo el saludo de María Teresa Ramírez Corvea. Ella es la nueva jefa del área de convivencia para la ciudadanía. Y también doy el saludo correspondiente de Alejandra Rodríguez Uribe, que ella es la coordinadora nacional de la Unidad de Participación y Formación Ciudadana desde de la División de Educación. Ella se encuentra enfermita, por lo tanto no nos va a acompañar esta vez en este webinar, pero sí esperamos que pronto regrese para que nos pueda entregar su experiencia y sus conocimientos. En esta oportunidad va a exponer Edison Ortiz, asesor técnico pedagógico de la DEPROP Cachapoal Mineduc. María de los Ángeles Villaseca, bienvenida María de los Ángeles, y Jorge Benítez, también muy bienvenido Jorge. Ellos son de Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos. Esta institución, esta organización lleva bastante tiempo trabajando con el tema de los derechos humanos. Tienen un bagaje enorme, tienen una experiencia enorme en los contenidos que nosotros hoy día vamos a comenzar a revisar. Y es por eso que los invitamos y ellos gentilmente aceptaron nuestra invitación. Las temáticas que hoy día vamos a revisar, que Alejandra iba a exponer, en este caso lo voy a hacer yo, es el mes de la memoria como estrategia pedagógica. Edison Ortiz, experiencias bibliotecas humanas desde la región del Libertador Bernardo Higgins, una experiencia que se ha aplicado desde el año pasado y también este año hemos tenido buenos resultados con esa experiencia. Jorge Benítez y María de los Ángeles Villaseca, ellos van a exponer sobre la importancia de educar en derechos humanos. Comienzo con el mes de la memoria de los derechos humanos, una estrategia pedagógica. Este va a ir desde el 11 de septiembre al 18 de octubre. Ahí colocamos desde el 9 de septiembre, pero sería bueno empezar antes. Quizás a lo mejor comencemos desde la próxima semana, comenzamos a planificar lo que es el mes de la memoria y los derechos humanos. Eh, para este mes de la memoria de los derechos humanos, nosotros vamos a hacer entrega de orientaciones al sistema educativo. Esto, no más allá de la próxima semana, van a estar en los departamentos provinciales, en las secretarías ministeriales y, por supuesto, nuestros colegas profesionales son los que van a tener la tarea de eh, poder compartir estas orientaciones con las comunidades educativas. Para tener presente en esta iniciativa, eh, las actividades que se planifiquen deben de contemplar las características de los estudiantes. Es decir, nosotros tenemos que en este trabajo tenemos que educar en derechos humanos, tenemos que revisar, sería bueno poder revisar cuestión de que se ha dejado de lado los derechos de los niños y niñas. Eso es importante poder, nos da la oportunidad para poder revisar.
esta, estos procesos. Y tener en cuenta por qué digo esto, porque vamos a trabajar con la educación parvularia, vamos a trabajar con la educación básica, con la educación media y también con la educación de adultos. Entonces vamos a hacer un recorrido en todos estos grupos etarios, y es importante poder considerar entonces los niveles de desarrollo e intereses de cada uno de estos niñas y niños que van a participar y adolescentes también y jóvenes adultos. Tener presente que las acciones deben considerar los respectivos lineamientos pedagógicos. Esto quiere decir, la planificación debe ser consensuada con la comunidad educativa. Eso es importante tenerlo presente también, que esto sea un trabajo del... ¿Sí? Ahí sí, se cortó tener presente, ¿cierto?, de que este tiene que ser un trabajo planificado desde la comunidad educativa y no solamente del profesor, porque así nos sentimos como docentes y como equipo profesional, ¿cierto?, de la escuela, nos sentimos un poco más acompañados en esta temática que es un poco complicada, es un poco difícil. Sabemos de que ha sido compleja el trabajar el tema de los derechos humanos y el tema de la memoria. Entonces, por lo tanto, ahí llamo y llamamos a que esto sea en conjunto con la comunidad educativa. Y cuando digo comunidad educativa, también tenemos que considerar que esta comunidad tenemos que hacer participar a estas organizaciones vivas, como por ejemplo el, el el centro de alumnos. Importante que los chicos de los centros de alumnos puedan participar en la organización, en qué es lo que vamos a hacer en este mes. También los consejos escolares, importantísimo poder invitar también a los consejos escolares y hacerlos parte de este trabajo que va a ser un buen desafío tanto para ellos como para los docentes y los estudiantes. Eh, Las actividades también tienen que considerar el marco normativo vigente, como por ejemplo las salidas a sitios de memoria. Tenemos que considerar, cierto, que para eso existen protocolos establecidos que son normas que están vigentes para solicitar los permisos correspondientes. Esto nada se puede hacer sin la autorización de las autoridades, tanto comunales como la autoridad misma del establecimiento. Es importante poder tener también y considerar los permisos de los apoderados, especialmente cuando se visitan los sitios de memoria. Esta semana, este mes de la memoria y de los derechos humanos, lo venimos trabajando desde el año 2022, si quizá a lo mejor muchos de ustedes recuerdan, se ha trabajado esta iniciativa. El 2023 se profundiza el trabajo con esta iniciativa y especialmente porque lo incluimos en el calendario escolar. Y la temática se nos concentramos en la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Este año 2004 se considera lo que se recoge como aprendizaje del primer seminario de la pedagogía de la memoria y educación en derechos humanos realizado el año pasado en el mes de noviembre. Desde ahí sacamos bastantes aprendizajes, los cuales hemos plasmado en las orientaciones que nosotros vamos a entregar en este mes de la memoria. La estructura metodológica que estamos proponiendo para este mes se divide en 4 semanas, son 4 partes. La primera semana es la semana de la sensibilización. En esta semana de la sensibilización invitamos y aquí de nuevo, insisto, en poder convocar a los consejos escolares, a los centros de alumnos, al consejo de profesores. Esto tiene que ver con poder entusiasmar, poder invitar, poder iniciar este trabajo del mes de la memoria, cosa que el mayor número de participantes de una comunidad educativa
se integren y se integren en una participación activa, no una participación pasiva, nos interesa la participación activa. La segunda semana es de la semana de la reflexión y el diálogo. Ahí, desde la asignatura, es importante también trabajar de las diferentes asignaturas. Para eso, nosotros vamos a acompañar algunos links, algunos materiales que hemos estado recopilando, que le van a servir al profesor, a la profesora, para el trabajo que podamos realizar en las distintas asignaturas, desde la educación parvularia hasta cuarto medio. Entonces, eso también nosotros lo vamos a compartir, cosa de poder ahorrar bastante tiempo en que busque el docente. Ahí nos vamos a encontrar con literatura, nos vamos a encontrar con trabajo gráfico, nos vamos a encontrar con fotografía, con cortometrajes, y todo ese material está respaldado también por las instituciones desde las que hemos recogido. Y en una de ellas también está quienes van a disponer luego, que es la red de equipos de educación en derechos humanos. Ellos tienen bastante material que pueden compartir. Sí, ya. Eh, Vamos a tener que hacer una colecta, parece, va a comprar un, un micrófono nuevo, ¿ah? Y no se corte. Esa es la segunda semana, la semana de la sensibilización. Eh, También es importante poder trabajar en las horas de libre elección esta semana a través de los talleres, de los distintos talleres. ¿Por qué no un taller deportivo? Poder trabajar estas dos temáticas, que es la memoria y los derechos humanos. Es importante también poder hacerlo y vincular, hacer estas vinculaciones. Y no solamente dejar que los derechos humanos son una cosa aparte del proceso, el proceso de enseñanza que nosotros debemos de producir en los establecimientos educacionales. En la tercera semana tiene que ver con la semana de la creación, y aquí es la invitación a que a apostar, ¿cierto?, a esa experiencia que tienen los docentes, que tenemos los docentes, en poder trabajar esto lúdico. Eh, Porque sabemos de que lo lúdico es un instrumento esencial para que los chicos tengan unos buenos aprendizajes. El asimilar los aprendizajes pasa fundamentalmente por los juegos, por lo lúdico. Y eso es una invitación a trabajar desde la pintura, desde la música, desde la creación artística, desde la actividad física, ¿cierto? Poder trabajar esta semana y estas dos grandes temáticas. Así que esa es la invitación a que podamos recoger a través del arte, la música, la plástica, el teatro, en forma individual y grupal, ¿cierto? Y no solamente los estudiantes, llamemos también a los papás, a las mamás, a los hermanos, a la familia, a la comunidad en general, llamémonos a trabajar y a crear cosas que vayan quedando también en la memoria y que vayan quedando en el recuerdo. Y la cuarta semana es la semana de cierre, la semana de la exposición y vinculación con la comunidad. Es aquí cuando este trabajo que se ha hecho, las reflexiones, el trabajo que se ha hecho en la sala de clases y en los distintos espacios escolares, en los distintos tiempos y espacios escolares, pueden ser compartidos con la comunidad en general. Y eso es bonito, es abrir la escuela, es abrir a que vengan a ver los trabajos que los niños y niñas realizan. Esas son las cuatro semanas en la cual está dividida el mes de la memoria y los derechos y la educación en el derecho humano. Ahora, esto es una pincelada que nosotros quisimos dar hoy día. Ya luego, como les dije, no más allá de la próxima semana,
va a estar en cada uno de los establecimientos educacionales, las orientaciones que nosotros estaríamos entregando para poder apoyar el trabajo que las escuelas realizan. Y no quiero dejar de cerrar esto con esta frase que me parece importantísima. La memoria como acto de recordar y de recobrar lo desaparecido, lo omitido y lo olvidado es buscar en el pasado lo ausente en el presente para mantenerlo en el futuro. Gracias. Ahora sí, vamos a dar paso entonces a nuestro invitado de la región Bernardo O'Higgins, provincial Cachapoal, nuestro colega ha dedicado gran parte de su carrera profesional en el trabajo de los derechos humanos y de la memoria. Así que le doy el pase a Edison Ortiz, asesor técnico pedagógico de Pro Cachapoal, quien nos va a, a compartir, ¿cierto?, la experiencia de las bibliotecas humanas que ha trabajado en su ciudad. Ok, bien, buenas tardes a todos y a todas. Les quiero comentar que la Biblioteca Humana fue una actividad que planificó la red de profesores de historia y de formación ciudadana en sociedad con la Corporación Municipal de Rancagua, y que tuvo como objeto conmemorar los 50 años del golpe militar, ¿ya? Y en ese sentido, esta red que funciona al alero del departamento provincial y también en la cual contamos con la contribución de la Ceremi, eh, eh, generó un montón de iniciativas. La primera actividad la hicimos el 30 de agosto del año pasado, que fue un acto por la memoria, donde participaron cerca de 500 personas, más de 300 estudiantes en el Liceo Oscar Castro de Rancagua, de todos los niveles escolares, desde primero a cuarto básico, de quinto a octavo y de primero a cuarto medio público en general, hubo ponencias, presentaciones de libros. Un segundo hito fue la Ruta de la Memoria. Esta región fue bastante golpeada por el golpe y hicimos una Ruta de la Memoria ahí, que la instalamos como recordatorio, ¿ya? Em, Pasando un poquito por lo que pasó en Rancagua ese día en la gobernación, que fue centro de tortura y detención, que siguió con San Fernando y el Liceo Industrial, donde ahí el presidente del centro de alumnos se suicidó el 11 en la noche. Seguimos en Santa Cruz con la figura del ex diputado Joel Marambio, que murió detenido en su propia casa. Y la cerramos en Pichilemu con el homenaje a la gente de Paine que fue sacada desde, en el contexto de la operación Retiro Televisores de Pinochet el 78, la sacaron desde la quebrada de la Rayán y fueron arrojados al mar para sus cuerpos perderse para siempre. Ese fue el arte de la memoria. Hicimos después la Biblioteca Humana, que es la iniciativa que se trabajó bastante, que yo les quiero mostrar aquí un poquito cómo se hizo esa actividad, ¿ya? Para enseguida, en alguna medida, contarle un poquitito de qué se trata. Aquí estoy buscando yo ¿Se escucha o no? Sí, perfecto, no hay problema. Está con Está bajito. ahí, ahí. Stop. Pero yo escucho perfecto a Edison. Ah, el video no se escucha. Hay que activar espérate, un momento. El video no se escucha, Edison. Cívico-militar. Entonces, la idea es que cada uno de ellos Ahí cuente sí, ahí se escucha. relatos Oka. eh, de su historia vivida, de la memoria durante la dictadura y puedan transcribirlo. La idea es que esto se transforme en un libro humano en el que posteriormente, al final de la experiencia, cada uno de nosotros seamos un libro al cual le podamos contar nuestra historia de cómo vivimos este proceso al resto de la comunidad.
Quería referirme a lo que hay antes del 11 de septiembre. Y ahí, Bueno, ahí les quiero contar yo que estuvimos trabajando cerca de 2 meses con ellos en esta iniciativa, ¿ya? Se trabajó desde julio más o menos hasta octubre, hasta que estuvo lista la exposición, ¿ya? Y esta fue una iniciativa que desarrolló fundamentalmente la profesora que habló ahí, Lorena Valdivia, del Liceo Oscar Castro, ¿ya? Y que contó con el apoyo del Departamento Provincial de Educación Cachapoal y de la Ceremi. Nosotros pusimos la infra, prestamos apoyo logístico, ¿ya? Y en alguna medida se trabajó la idea acá de que en el contexto de los 50 años era clave en alguna medida recuperar la memoria de los 50 años acá en la región y en la ciudad, ¿ya? Sobre todo por la cita y la frase que citaba Patricio delante, que sin pasado no hay presente y sin presente no hay futuro. Entonces, en ese día, en ese sentido, se rescató la memoria de varios protagonistas de la época en esta región, que son sobrevivientes, ¿ya? Nosotros tuvimos una suerte tremenda acá porque la Caravana de la Muerte inició su paso acá en Rancagua, acá inició el ciclo, ¿ya? Y ya ahí hay versiones encontradas, entre ellas el Teo Valenzuela, que es el actual ministro de Agricultura, que señala que se debió a la intervención del coronel Ackernes, que fue el comandante de plaza para el golpe, y organizaciones de derechos humanos que dicen que Rancagua, estando al lado de Santiago, a través de Salaquet, quien había trabajado acá en la región, dieron rápido el aviso a la Cruz Roja, quienes rodearon la intendencia y la cárcel, y eso evitó que se repitiera aquí la tragedia que ocurrió en Atacama, en Cauquenes, en, en La Serena. Entonces, trabajó durante 2 meses en esta iniciativa, ¿ya? Lorena, que siempre señaló que la pedagogía de la memoria emerge como una herramienta esencial en el contexto de la dictadura cívico-militar en Chile, y su conexión con la biblioteca humana potencia su relevancia en la comprensión y abordaje de un pasado traumático doloroso. Este enfoque educativo busca fomentar la reflexión crítica sobre el pasado, permitiendo la comprensión de los eventos históricos, el análisis de implicación y la prevención de futuras violaciones a los derechos humanos. Un lindo ejercicio de memoria, sobre todo con las nuevas generaciones, como lo vamos a ver ahí con la nota que hizo TVN, ¿ya? Eh, en ese sentido, la biblioteca humana, al permitir que las voces silenciadas sean escuchadas y compartan su historia en primera persona, desafían en la manipulación que hacen todos los regímenes. Yelin sostiene que la memoria no es solo lo que lo recordamos, sino cómo lo recordamos y por qué lo recordamos. Esa fue, en ese sentido, fue una experiencia muy bonita la que se desarrolló allá. Y al terminar el trabajo, que fue parte del anuario de los 50 años, ya los profesores concluyeron que la exploración de la relación entre biblioteca humana y la pedagogía de la memoria en el contexto de la dictadura cívico-militar en Chile revela la transformadora capacidad de este proyecto para convertirse en un instrumento de resistencia contra un modelo heredado por la dictadura y al mismo tiempo en una enseñanza fundamental para generaciones venideras. Como ha argumentado Svetan Torodov en su obra Uso de la Memoria, el recuerdo y el olvido son herramientas cruciales en la construcción de la identidad colectiva de una nación. La biblioteca humana opera en el espacio delicado entre estos dos conceptos, permitiendo que las memorias reprimidas salgan a la luz y desafíen la versión oficial impuesta por la dictadura. ¿Ya? En última instancia, la biblioteca humana se levanta como símbolo de resistencia contra el olvido y la distorsión, y como faros de esperanza en su futuro de justicia y verdad. Su capacidad de unir generaciones, romper barreras y forjar el cambio social las convierte en una herramienta poderosa para construir un mundo más humano y compasivo. En ese sentido, la experiencia fue bastante significativa. Los profesores trabajaron cerca de 2 meses en la preparación de la iniciativa, en grabar a los protagonistas, en firmarlo, ¿ya? Y la iniciativa se presentó por ahí por mediados de octubre en el Museo Regional, y les quiero compartir acá la nota que hizo TVN, que es bastante bonita.
había que estar pensando, ¿sabes? Porque podían venir a tomar preso a mi papá, por supuesto, la vida de ¿tú crees, San Luciano, que será justo? ¿Cierto? Sobre el momento histórico es directas, otros familiares, heridos, desaparecidos, juzgados. Ya que surgió Chile en 1973 y viva y se han transformado en las denominadas bibliotecas humanas. Crear ciencia y memoria con mis estudiantes, porque hago clases principalmente en el segundo medio, y también con un compromiso conmigo como ciudadana, de sentí que tenía que hacer algo para sanar también, porque soy hija de la dictadura cívico-militar. En lo personal y desde el aula, esta profesora gestó el proyecto de las bibliotecas humanas, que en la práctica es conseguir el relato como un libro que cuenten precisamente quiénes estuvieron vivenciando esa parte de la historia, el contexto, las actividades de la región en conmemoración de los 50 años tras el golpe militar. Ese tiempo era muy difícil porque el miedo existía. Entre ir a rayar o ir a tirar una hoja, cualquier cosa, eso era difícil. Las generaciones actuales puedan conocer lo que sucedió y puedan a su vez interactuar con personas ya mayores que tienen mucho que contar, que tienen mucho que aportar. De esa manera hacemos extensiva esta responsabilidad de entregar una educación de calidad, una educación integral. Circunstancias que nos marcaron. Yo siendo niña recuerdo eso y se me quedó grabado, justamente porque ya ahí como que le tomé el peso a lo que mi papá estaba haciendo. Lo más trascendente de mantener estos relatos vivos es poder compartirlos con las nuevas generaciones. Por ello, más de un centenar de estudiantes pudieron oír y conversar sobre cada particular historia. Para mí es una experiencia genial. Son buenas instancias las de recuperar la memoria y de concientizar sobre la memoria colectiva y la memoria histórica. Personalmente a mí me gustaría estudiar algo relacionado con historia y aprecio mucho esta instancia, son muy geniales. Ciencia, repasar la historia y la memoria son parte de los objetivos. Todo este trabajo que hemos hecho los familiares de detenidos desaparecidos por años es transmitir la experiencia y el dolor que vivió la familia, especialmente las madres, que yo lo viví junto con mi madre y Leotardo, no les digo ninguna de ese dolor que te arranca el familiar porque es distinto. Eso es lo importante, que por primera vez, a lo mejor en 50 años, contamos la historia de los vencidos, que no había tenido esa posibilidad. Más de una decena de bibliotecas humanas tiene título en la región de O'Higgins. Cada una de ellas hoy comparte su experiencia, elementos para contribuir a la historia y educación del país. Bien, como les contaba ahí, participaron en la iniciativa, por ejemplo, la hermana de Julio Muñoz Tarola, detenido desaparecido en el 87 ya, hermano de Gonzalo Muñoz también, que murió hace poco, secretario regional del Partido Socialista de época, Adolfo Lara, que fue condenado 3 veces a muerte, Hernán Coloma, jefe de prensa de Allende, entre otros. Entonces fue una experiencia muy bonita, se reunió más cerca de 150 personas ese día y fue un diálogo bastante fructífero. Este año nosotros lo volvimos a hacer, pero lo volvimos a hacer con la lógica de otro evento distinto que se cumplían en la ciudad, en Rancagua, 62 años desde que se hizo el Mundial del 62. Entonces, en el Liceo Leandro Schilling rescatamos un set de fotografías que fueron enviadas por el Mercurio ese año y que jamás fueron devueltas al diario, ¿ya? Rescatamos a protagonistas como exfutbolistas que todavía están vivos y la celebramos en mayo, el 30 de mayo, que fue el día en que empezó el Mundial en Chile y que empezó el Mundial en Rancagua. Entonces,
Lo volvimos a hacer este año ya, pero con otro sentido, con la idea de también rescatar otros eventos significativos los que haya vivido la ciudad, ¿ya? Así también hicimos ese día una ruta la ruta del mundial, le pusimos, y, y compartimos y así una bonita idea que donde hemos juntado reunido la cooperación de liceos, de profesores, de estudiantes, eh, en un sentido bastante distinto al del año pasado, que fue más bien de emotivo del rescate de la memoria. El Mundial de Fútbol fue una épica de fiesta y de alegría. Entonces, pucha, que los chiquillos cantaron el Mundial del Rock del Mundial, se hicieron eventos, invitamos a exfutbolistas, vimos algunos partidos del Mundial, entonces fue bastante significativo. Eso, colegas. Muchas gracias, Edison, por tu exponencia, por tu participación, muy interesante. Esperamos luego poder compartir eso, lo que tú nos acabas de contar, poderlo compartir con el resto de los colegas, con el profesorado de las distintas comunidades escolares del país. Ahora nos corresponde un tema bastante interesante, ¿no? Es la importancia de educar en derechos humanos. Interesante. Y para eso invitamos a María de los Ángeles Villaseca y Jorge Benítez. Ellos son de la Red de Equipo de Educación en Derechos Humanos. Bienvenido María de los Ángeles, bienvenido Jorge. Denme un segundito, que la tecnología me jugó en contra, no podía prender el micrófono. Está bien, está bien. Ahí sí parece que estamos, ¿no? Buenas tardes a todas y a todos, agradeciendo en la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, una agrupación de organizaciones y profesionales que trabajamos en educación en derechos humanos desde distintas instituciones, desde el Estado, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, pero también la academia, donde participan profesionales de varias universidades, en particular de la Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Antofagasta, la Universidad del Bío, la Universidad de Playa Ancha. Espero que no se me haya quedado ninguna otra por ahí por el tintero. Son varias universidades y profesionales independientes que hemos dedicado nuestra vida a la educación y la formación en derechos humanos. Eh, y, y justamente en ese marco de la preocupación y de la promoción de los derechos humanos es que la educación en derechos humanos nos parece que es un elemento fundamental que en todo tiempo nos invita a reflexionar sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. ¿Por qué educar en derechos humanos? Porque la educación en derechos humanos nos da herramientas para resolver un conjunto de demandas que vienen del pasado, pero que también tienen nuevas expresiones en el presente, ¿no? Y que posiblemente van a reconfigurar nuestro futuro, ¿no? La educación en derechos humanos nos permite dar respuesta a la violencia de género, a la discriminación de género. La educación en derechos humanos nos permite prevenir la violencia y generar culturas más tolerantes e inclusivas, que parte de la experiencia que estamos hablando, lo que estaba presentando Edison, ¿no? De recuperar nuestro pasado de violencia política, de entender lo que nos pasó, de cómo fuimos como sociedad incapaces de encontrar una solución pacífica para nuestras diferencias, e invitarnos a pensar un camino distinto. Pero también hoy día con lo que es el bullying escolar, con lo que es la violencia social, ¿no? Y encontrar mecanismos distintos para conformar una convivencia con nuevos parámetros, con nuevas formas. También nos ayuda la educación en derechos humanos a desnaturalizar la discriminación que tenemos normalizada, que somos incapaces de ver en nuestras comunidades porque ha estado presente en nuestra cultura. Hay una serie de prejuicios que no nos permiten ver que eso que hacemos es discriminatorio. Y hoy día la escuela, que tiene toda su diversidad incorporada en ella,
tiene una demanda muy fuerte en estas materias, justamente porque si toda la diversidad está en la escuela, esa diversidad tiene que convivir sanamente, ¿no? Por lo tanto, el lograr trabajar las prácticas discriminatorias para construir sociedades inclusivas también es una herramienta que la educación en derechos humanos permite generar. También la educación en derechos humanos fortalece la democracia, ¿no? Eh, Muestra vías, y eso es lo que plantea la Declaración Universal, y de ahí para adelante, cómo una estrategia democrática es, hasta donde sabemos, la mejor solución para la configuración de nuestras sociedades, ¿no? Hay otras vías, por cierto, cuando hay situaciones que no nos dejan nuestras herramientas. La rebelión tiene su sentido cuando hay tiranía, dice la propia declaración. Pero en tiempos en que no hay tiranía, la forma de conducir nuestras soluciones y nuestras demandas sociales también tiene que tener algunas vías más institucionalizadas o al menos con mecanismos claros de exigibilidad de derechos que pueden ser formales o no formales, pero que conduzcan dentro de este marco democrático a la solución de nuestros conflictos, por un lado, pero también a la exigencia de un mayor resguardo de derechos. Eh, y finalmente también porque educar en derechos humanos nos hace conscientes de quiénes somos, de que somos sujetos de derecho, ¿no? Y hay una relación que esa declaración implica, ¿no? De decir que somos sujetos de derecho con los otros y las otras y con el Estado, ¿no? Y por lo mismo también que la sociedad tiene que configurarse en torno a la dignidad. Y en esa configuración de la dignidad, hoy día sigue siendo parte de nuestra discusión social si los derechos económicos, sociales y culturales son efectivamente derechos humanos, ¿no? Entonces, este marco, esta comprensión que dan los derechos humanos, que sí asienta de que efectivamente esos son derechos, de que son condiciones básicas de la dignidad de todos y cada uno de nosotros, hace necesaria esta educación en derechos humanos. Y la pregunta entonces es cómo dar respuesta la educación en derechos humanos eh, a esas demandas sociales que tenemos, ¿no? Y la respuesta es un aprendizaje complejo, ¿no? No es fácil educar en derechos humanos porque implica siempre estar educando mirando muy claramente el norte hacia donde vamos, ¿no? Educamos para que la dignidad sea respetada, respetamos para que las personas, todas las personas, puedan ejercer y disfrutar sus derechos, para que nosotros mismos seamos capaces de reconocernos como sujetos de derecho, pero también mirar a nuestro entorno y reconocer en los otros y en las otras a sujetos de derecho, respetar esos derechos que están ahí involucrados y en algunos casos también hacer acciones de defensa de esos derechos en favor de la dignidad de otros, no solo la propia, ¿no? También hay un sentido de colectivo y comunidad. Y para eso es necesario, y aquí hay un rol súper relevante de la institucionalidad escolar, es que tenemos que conocer los derechos, ¿sí? Y por eso la educación en derechos humanos tiene una dimensión que habla sobre estos derechos, sobre sus principios, sobre sus valores, y algo que ya está medianamente en el currículum, pero también sobre los mecanismos que permiten proteger los derechos, que es algo que conocemos poco. Y después decimos que los derechos humanos son ineficaces, que son un papel que es muy bonito, pero que no sirve, justamente porque lo que no hemos podido enseñar es cuáles son los mecanismos, las vías, las estrategias que nos permiten garantizar estos derechos de manera práctica en nuestras vidas cotidianas. Entonces, conocer los derechos es un pilar fundamental para poder asegurar la dignidad de cada persona. Pero además, como todo aprendizaje, también pasa por una experiencia práctica. Es decir, se aprende a resguardar derechos y a reconocerse como sujetos de derechos con experiencias como las que nos contaba Edinson, ¿no? Con experiencias que nos hacen conscientes de que somos sujetos de derechos y que nos permiten también ejercitar formas de relación respetuosas con la dignidad de otros, ¿no? En este, por medio de los derechos humanos que configurarían nuestros espacios educativos, aprendemos y enseñamos respetuosamente entre los unos y los otros, ejercemos derechos como la participación, la libertad de expresión. A propósito de las actividades de la Semana de la Memoria, la creación, el ejercicio de los derechos culturales a través de eso, ¿no?
y en un espacio que permite ir reconociendo y desarrollando las habilidades que nos permiten también resolver los conflictos y las diferencias que tenemos. No existe la sociedad sin conflicto, por lo tanto, lo que cabe es más bien buscar cuáles son los mecanismos que nos permiten enfrentar de mejor manera esos conflictos y solucionarlos de una manera no violenta. Y eso se aprende. No es natural en nuestra sociedad la resolución pacífica del conflicto. Por lo mismo, tenemos que mostrar alternativas de solución que no sean la agresión. Y la educación en derechos humanos, a través de estos ejercicios y experiencias que nos hacen sentir sujetos de derecho, nos permiten establecer ese camino. Y esto parte en un proceso que no ha sido fácil. ¿Ah? Así como Edison nos mostraba un testimonio que decía, bueno, yo en 50 años no había podido hablar de estas memorias de quienes fuimos derrotados, que fuimos los perdedores, ¿no? Y de hablar esa memoria en ese espacio complejo, bueno, la educación en derechos humanos también ha tenido que enfrentar dificultades. Y parte en el 48, cuando la Declaración Universal eh, las, los países al término de la guerra acuerdan algunos mínimos para resguardar la dignidad de las personas, después de darse cuenta, tomar conciencia de los horrores que habían sido las dos guerras mundiales, eh, y se tratan de articular en una organización que les ayude a prevenir situaciones similares, ponen a la enseñanza y a la educación como un medio fundamental para, como decía Eleanor Roosevelt, ir sembrando la paz en los corazones de las personas también, para que la forma de convivencia, la forma de enfrentar las diferencias, mantengan siempre ese eje del respeto de la dignidad humana. Y pasó mucho tiempo y vino una convención de la UNESCO en 1960 que intentó abordar los temas de la discriminación en la enseñanza. Después vino el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reafirma como parte y el propósito del derecho a educación, la educación en derechos humanos, porque el propósito de la educación desde una perspectiva de derechos es que las personas puedan reconocer los derechos, ejercer los derechos y proteger derechos. Y luego vino la Convención de los Derechos del Niño, que va a ser casi 30 años, más de 30 años, casi 30 años después, una bajada específicamente sobre ciertos aprendizajes necesarios en esta convivencia o en esta promoción de derechos, ¿no? Y aquí aparecen temas de interculturalidad como muy fuertes dentro de los contenidos del aprendizaje en memoria. Hay también contenidos que tienen que ver con el medio ambiente, con el respeto a otros eh, y con el conocimiento de los propios derechos. A propósito también de lo que nos planteaba al principio Patricio, ¿no? De el reconocimiento de los derechos del niño como parte del marco de derechos humanos y por lo tanto lo importante que es ponerlo en este contexto, en este escenario, cuando hablamos del mes de los derechos humanos y la memoria. Quiero llamar la atención que desde el 48 que sale esta información y esta reflexión sobre el valor de la educación en derechos humanos, va a ser recién en el año 2004 cuando la organización internacional va a promover de manera activa la educación en derechos humanos a través de un programa mundial de educación en derechos humanos que ya va en su cuarta fase, ¿no? Pero parte en el 2004 poniendo el foco en los establecimientos escolares y en la formación docente. Y, y lo que busca este plan y este programa mundial, el plan primera fase y el programa mundial de educación en derechos humanos, es que hay un entendimiento común, ¿sí? Porque también mucha gente habla de derechos humanos y no siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces es importante tener un conocimiento común y además ayudar a que se generen metodologías que acompañen los procesos docentes para que tengamos esa comprensión común y podamos reforzar este reconocimiento de todas las personas como seres igualmente dignos. Y esta historia continúa y en el 2011 aparece ya un reconocimiento más formalmente de la educación en derechos humanos como un derecho humano en sí mismo. Y establece entonces que todas las personas tenemos derecho a obtener, buscar y recibir información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales y a tener acceso a una educación que nos hable de estos temas, ¿no?
Y para eso también reconociendo, y esta es la gran apuesta de la educación en derechos humanos, que es esta educación lo que nos va a ayudar a mejorar el respeto universal, una mejor convivencia, una mejor relación entre las personas, unas sociedades menos violentas, ¿no? Y, eh, y que esto implica reconocer que estos derechos son para absolutamente todas las personas, por eso la universalidad, de que no hay algunos derechos más importantes que otros, por eso son indivisibles e interdependientes, y tener esa comprensión nos va a ayudar entonces a trabajar memoria, derechos humanos, contingencias políticas actuales, demandas de grupos específicos, como dentro de un mismo marco conceptual y valórico que nos orienta el trabajo pedagógico. Y finalmente quería rescatar que también en la Agenda 2030, a la cual Chile ha escrito, en la definición de educación de calidad también se refiere a la educación en derechos humanos, ¿no? Y plantea que tenemos que asegurarle a todos los estudiantes que tengan conocimientos tanto teóricos como prácticos sobre eh, desarrollo sostenible, vida, estilos de vida también sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, promoción de la cultura de la paz y la no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad, ¿no? Todos estos elementos que están descritos aquí como elementos separados también pueden ser entendidos colectivamente como elementos de derechos humanos. Y esa educación que tiene todos estos valores, efectivamente, si logramos implementarlas en nuestras aulas escolares de manera cotidiana y logramos que todos los alumnos adquieran estos conocimientos, obviamente vamos a hacer una transformación social. Eh, y en esto quiero que en esta idea de la transformación social, y también me quiero basar en algunas de las orientaciones que estaban señalando al principio del inicio de este encuentro, que, eh, que hablar desde la educación en derechos humanos es tener también una visión crítica, ¿no? Porque estamos mirando que hay cosas que no nos están funcionando en nuestras comunidades y necesitamos cambiarlas, transformarlas para un buen vivir para todos, ¿no? Entonces es necesario mirar críticamente lo que tenemos, ver qué apoyos éticos y normativos nos orientan, qué brechas tenemos entre esos ideales que no hemos imaginado y la vivencia que tenemos para construir un camino de transformación que incluye no solo información, no solo es hablarle a las cabezas o a los cerebros de las personas, sino que involucrar sus corazones, sus cuerpos, ¿no? Sus experiencias, sus vivencias en este proceso que es ayudar desde la escuela a tener experiencias de ejercicio de derecho. Una persona que está siendo vulnerada sus derechos difícilmente puede integrar el valor y el del respeto de la dignidad propia y de otros, porque no tiene esa experiencia. Por eso es muy importante que la escuela pueda también ser un espacio que reconstituya una experiencia vital de ejercicio de derecho, ¿no? Pero esto no está exento de críticas y tensiones. El marco de derechos humanos ha sido sometido a críticas y tensiones. Y es importante hablar de eso también, reconocer que hay diferencias, ¿no? Entre eh, distintas concepciones políticas y sociales sobre este marco, sobre cómo ha sido usado, porque también ha sido instrumentalizado, ¿no? Por grupos de distintos signos políticos. Entonces es importante hablar de eso y poder distinguir lo que es la propuesta como sentido final, como propósito del uso que se ha hecho de ellos, ¿no? Para que podamos saber dónde afianzar, ¿no? Yo puedo decir, bueno, no es eficaz porque algunos se aprovechan de este marco y lo usan para hablar solo de derechos, nunca hay deberes, ¿no? Bueno, ese tipo de críticas y tensiones que existen no restan el valor de que las personas tengamos derechos, ¿no? Y el punto es, bueno, ¿cómo hacemos para que las personas se comprometan? Porque los deberes en general son una forma de restablecer relaciones con otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que nos convoquemos respetuosamente en una convivencia con otro, ¿no? Y cumplamos entonces esos deberes. Que eso que puede ser una crítica, pero no resta valor
a la existencia de derecho, ¿no? Entonces, esa conversación es muy importante en la educación de derechos humanos, como otras que pueden surgir en cada contexto, ¿no? Pero es importante que no se evite hablar de las tensiones, ¿no? Porque si no quedan esas ideas asentadas y hay que abrir espacios de diálogo. Educar en derechos humanos es dialogar también, ¿no? Y es dialogar haciéndose cargo, que también es algo que dijo Patricio al principio, de las diferencias de los grupos con los que trabajamos, sus edades, sus culturas, sus distintas capacidades, sus experiencias, sus traumas, ¿no? Como los que nos trae Edison con la recopilación de estas bibliotecas humanas, pero también de las cosas buenas que tenemos, ¿no? Cómo aprendemos de lo que hemos hecho asertivamente. Normalmente cuando hablamos de derechos humanos siempre hablamos solo de los atropellos de derechos humanos y no sobre las conquistas de derechos humanos. Por eso también se nos asienta una sensación de que no hay avance. Entonces es importante también en esto de poder ir integrando estas visiones y siempre entender que los derechos humanos es un camino para resolver controversias. Por lo tanto, la controversia es parte de la conversación de la educación en derechos humanos, no es algo que se queda fuera o se evita, ¿sí? Entonces, también es un elemento. Y en esos temas controversiales, obviamente el tema de la memoria ha sido uno de los focos en nuestro país que más tensiones ha generado en el mundo escolar y, y que no hemos sabido muy bien cómo abordar, pero la invitación es justamente a trabajarlo. Mi compañero Jorge tuvo un problema, no logró conectarse, así que yo les voy a tratar de contar un poco esta idea, ¿no? De cómo la escuela puede ser un espacio de memoria democrática, ¿no? Porque hay distintos tipos de memoria, no hay una memoria, ¿no? De hecho, la cita que puso Don Edison hace un minuto atrás estaba planteando justamente eso, ¿no? Que hay una memoria oficial, está la memoria de los sobrevivientes, hay disputas de la memoria, ¿quién tiene la verdad de cómo fue el tema de la caravana de la muerte en la región, ¿no? Entonces, la escuela tiene que ser el espacio democrático donde esas memorias pueden dialogar, pueden escucharse, lo que no significa validar cualquier propuesta sobre lo que pasó en el pasado, ¿no? Pero sí, tiene que ser un espacio que permita ese diálogo. Y eso tiene que ver con lo que se llama la justicia transicional, ¿no? Este conjunto de medidas que toma una sociedad para acompañarse en la reconstitución de lazos cuando han vivido violaciones de derechos humanos que han sido masivas y sistemáticas, que nos han afectado directa o indirectamente a muchas generaciones y en que además la gente ha tomado posiciones que los han hecho verse como enemigos. Y hoy día lo que necesitamos es entender que podemos tener posiciones políticas diferentes, visiones del pasado y del presente distintas, pero que eso no nos hace enemigos, no es alguien a quien eliminar, sino con alguien con que tengo que negociar, dialogar, tratar de llegar a construir acuerdos, tolerar, buscar alternativas de construcción de alguna visión común. Y los cuatro pilares de la justicia transicional siguen siendo polémicos, porque eso no quiere decir negar la verdad. Es decir, esta verdad puede ser incómoda, pero tenemos que hablar de ella, ¿no? Eh, y tiene que haber justicia, porque si no hay reparación del daño, las posibilidades, es decir, hay impunidad, y cuando hay impunidad, la posibilidad de reiteración de hechos aumenta. Entonces, verdad y justicia son dos pilares centrales eh, en la experiencia de los pueblos, pero también en experiencias cotidianas. Cuando yo tengo un conflicto con otro y yo siento que no hay verdad ni hay justicia en la toma de decisiones, también eso afecta mi forma y mis comportamientos futuros. Entonces es muy importante estos pilares como parte del aprendizaje educacional. Y tiene que haber reparación. Tenemos que ser capaces de reconstituir los daños hechos. Hay daños que no se pueden reparar, es decir, cuando nosotros hemos visto en nuestra sociedad y en nuestras comunidades desapariciones, torturas y muertes, posiblemente esos daños no los vamos a poder reparar, ¿sí? Pero al menos podemos hacer gestos, símbolos que intenten reponer la dignidad de las personas que se vieron afectadas y eso de alguna manera puede reparar a esa comunidad o a esos familiares o a esas personas, ¿no?
Y lo más importante y donde más puede aplicar todo este esfuerzo, este norte que yo les hablaba al principio, es que todos los pilares de la justicia transicional apuntan, por un lado, a mirar hacia atrás y reparar, pero también apuntan hacia el futuro para no repetir, ¿sí? Y entonces la educación tiene que ser capaz de mostrar alternativas de solución de estos conflictos. Alguna de las partes más reiteradas de nuestro análisis del pasado es que era inevitable. Esto nunca se pudo haber hecho de otra manera. Y eso no es una realidad, esa es una interpretación histórica, ¿sí? Y nuestra invitación como formadores es, bueno, ¿cuáles son las estrategias que nos podrían haber hecho enfrentar ese conflicto distinto? Cuando tengamos una nueva diferencia, ¿vamos a repetir ese camino o vamos a ser capaces de tomar otro? ¿Y cuáles son las herramientas que necesitamos para tomar ese otro camino? Y por eso las medidas de no repetición son súper centrales. Y la memoria también, porque no podemos olvidar que caminamos ese camino, que cruzamos esas líneas rojas que no deberíamos haber cruzado, para no reiterar ese camino. Para eso, en Chile, bueno, obviamente se generaron algunos mecanismos para tratar de reconstituir y llevar a cabo esta justicia transicional, ¿no? Que son las comisiones de verdad, existen en varios países del mundo, no es un invento chileno, pero que han sido fundamentales para enfrentar este pasado con cierto grado de objetividad que nos permita hablar de estos traumas, superarlos y evitar que estos hechos se reiteren, ¿no? Y estas comisiones que partió con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocido como Comisiones e Informe RETIC, partió en 1991, apenas recuperada la democracia, con un foco en las violaciones de derechos humanos que tuvieron consecuencias de muerte. Siguió luego con los casos de prisión política y tortura que dieron lugar al informe llamado Informe Valech, y, eh, y después también ha seguido con una comisión asesora para la calificación de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que fue un Valech 2, ¿no? Como se llamó, y que de hecho los resultados los recibió el presidente Piñera, aparte en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero los resultados se entregaron en la otra administración. Y lo interesante es que estas comisiones ponen también en su conclusión una reflexión sobre la importancia de la educación en derechos humanos, ¿no? El informe RETIC, por ejemplo, señala que incluir en nuestra sociedad nacional el concepto de respeto y adhesión irrestricto a los derechos humanos y el régimen democrático como único sistema político que salvaguarda efectivamente los derechos humanos. Es decir, cómo incluir en la cultura. Y para eso se requiere de un proceso. Y ahí dice, por lo tanto, la introducción de los derechos humanos y el respeto de la dignidad de toda persona en la educación formal y en la adopción de medidas simbólicas para promover estos valores nos parecen esenciales e impostergables. Esto estamos hablando de 1990-1991. En el informe Valech se reitera esta idea y dice que la educación debe contribuir a enaltecer el respeto a los derechos humanos, promover el valor de la justicia, la observación de la ley, la igualdad ante esta, y propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. También debe permear no solamente contenidos específicos de una asignatura en el currículum, sino atravesar todos los espacios relacionales y sociales de la escuela, pasando por el currículum oficial al currículum oculto. Es decir, cómo hacemos también de la cultura escolar una cultura de derechos humanos. Y es importante incorporar estos hechos de la historia reciente en las actividades educacionales que permitan reforzar el aprendizaje con el compromiso de la dignidad de las personas y la intangibilidad de los derechos humanos, y contar con materiales y con metodologías que permitan esto, ¿no? Como también ayudar al profesorado a contener y no repetir espacios de desencuentro cuando uno aborda estas temáticas en la escuela. Y una de esas experiencias que aporta, y ya lo mencionaba también Edison en su presentación, es el contacto con lugares de memoria, ¿no? Él habló al principio de que ellos realizaron una ruta de memoria, y hay distintos tipos de lugares de memoria con las que la comunidad escolar se puede vincular. Hay espacios de memoria
que son comunidades más abiertas, que no son los sitios donde ocurrieron los hechos, pero sí donde la comunidad decide establecer un acto simbólico para recordar, ¿no? Por ejemplo, en la región metropolitana, esto podría ser el espacio de memoria del Memorial Paine, que está junto a la carretera que va justamente hacia Rancagua, y que hay en un espacio, este memorial tiene unos postes que simulan la cordillera, cada poste representa a un detenido desaparecido, y tiene a los pies de cada poste un mosaico construido comunitariamente que refleja algún momento de la vida de esa persona, ¿no? Entonces es un espacio simbólico de reparación simbólica, que es distinto que un sitio de memoria, que es un lugar donde ocurrieron violaciones de derechos humanos, ¿no? Eh, Como comentaba Edison, ¿no? Que había habido algunos espacios como la gobernación, como un centro de tortura. Acá en Santiago hay muchos, en todas las regiones hubo un espacio que pueden estar o no recuperados por la comunidad, pero que es un lugar donde es posible recordar, y ahí el cuidado que hay que tener es recordar con esta función de no reiteración, porque tampoco queremos que estos espacios sean espacios que vuelvan a vulnerar derechos, ¿no? Hay unas pedagogías del horror que también son formas con que se han enfrentado los temas de memoria, que nosotros no propiciamos, porque lo que nosotros necesitamos es un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, y no un lugar donde nos vuelvan a torturar a través de la experiencia de otros. Entonces, es importante reconocer esa experiencia, importante encarar lo terrible que podemos ser los seres humanos, pero también mirando a cómo podemos construir una relación distinta. Y luego tenemos otro tipo de espacios que son más institucionalizados, como el Museo de la Memoria, que se ha intentado generar también a nivel regional en Concepción, otro, donde intenta eh, resguardar una memoria con un carácter un poco más oficial, ¿no? Que pone a las comunidades de memoria, como podría ser la de Paine o la de Villa Grimaldi o la de otras comunidades de memoria de sobrevivientes, junto con archivos y con una interpretación histórica determinada, ¿no? Entonces son distintos espacios de memoria, las aproximaciones a estos espacios de memoria deben ser también diferentes, y reconocer que estas memorias, voy a poner otro más que no está ahí, por ejemplo, Londres 38, tienen un sentido y un origen que tiene sus propios propósitos, ¿no? Hay memorias militantes, hay memorias del dolor, eh, pero como yo les decía, la importancia de la escuela es, y de ahí cómo poder abordar estos temas sin que se nos acuse de adoctrinamiento, es justamente poder abrir ese espacio de conversación. No es que yo obturo el reconocimiento de otros dolores que están asociados, porque los dolores no son comparables, nunca es posible comparar quién sufre más, porque los dolores son en función de las personas. Entonces, reconocer, acoger y dialogar para construir una respuesta democrática y respetuosa de la dignidad es el llamado de esta memoria democrática, que puede dialogar con las otras memorias que nos proponen los lugares de memoria. Entonces tendemos que visitar un lugar de memoria, es un recurso pedagógico que no solo vincula a comunidad con la escuela, sino que también ayuda a sintetizar de una manera muy gráfica y muy concreta el reconocimiento de este pasado, ¿no? Y también la mayoría de estos lugares nos hacen una ayuda para construir un puente sobre el presente y reflexionar y aprender en estas vías de conexión posible. Finalmente, recordar que la educación en derechos humanos es parte de nuestro marco legal. Aquí no es que hay una tendencia política en un determinado gobierno u otro, sino que es parte de lo que como sociedad chilena hemos decidido que debe ser parte de nuestro marco de la formación de todas las personas, ¿no? Está en la Ley General de Educación, donde señala que la educación en derechos humanos y los derechos humanos son la base y el marco de la educación. Está en el currículum, está presente
de distintas maneras. Memoria está en dos puntos específicos dentro del currículum, que es sexto básico y segundo medio. Algo hay también en tercero y cuarto en la nueva asignatura de educación ciudadana, pero derechos humanos está transversalizado en el currículum, que puede ser insuficiente, pero está. Y lo importante es saber que está ahí y que lo podemos potenciar y que es parte de nuestro mandato en la formación de los y las estudiantes. Y está también en las orientaciones docentes, en el marco de la buena enseñanza, en los estándares pedagógicos, cuando hablamos, por ejemplo, de establecer un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza y solidaridad y respeto, ¿no? Ahí estamos trabajando un marco de derechos humanos. Solo era para poner un ejemplo dentro de muchos posibles, dentro de los dominios y los criterios del marco de la buena enseñanza. Y finalmente, señalar que los establecimientos educacionales están atravesados por un montón de políticas que les piden incorporar acciones específicas. Hoy día estamos hablando específicamente de la el mes, perdón, de la memoria y los derechos humanos. Pero también tenemos las políticas de género, las de interculturalidad, la de inclusión de estudiantes con discapacidad, la educación ciudadana y los planes de formación ciudadana, los planes de convivencia escolar, la demanda de educación no sexista, las instrucciones sobre orientaciones de estudiantes de la comunidad LGTBIQA+. ¿Cómo hace la escuela con todo esto, no? Y el marco de los derechos humanos y la educación en derechos humanos es justamente un marco que les permite trabajar todo esto de manera más coordinada, principalmente orientado al principio de igualdad y no discriminación y al de la resolución pacífica de conflictos. Con esos dos pilares, la educación en derechos humanos es mucho más que eso, pero con esos dos pilares podemos trabajar todas estas otras políticas, podemos trabajar la semana de la memoria como foco, podemos proyectar la memoria con el presente y con el futuro. Así que esa es la invitación que les queríamos dejar, esta reflexión. Efectivamente, nosotros tenemos algunos materiales en nuestro sitio web, ahí se los dejamos. Tenemos un mapa donde también hay unas fichas con experiencia, con los datos de personas con las que podrían contactar para algunas experiencias específicas. Así que no duden en indagar por esas vías también para tener más herramientas para poder hacer linda y desafiante tarea que es educar en derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, María de los Ángeles. También queremos agradecer a Edison Ortiz y a todos aquellos que participaron de este webinar. Se agradece, este es un primer webinar de educación en derechos humanos. Vamos a intentar en el mes de la memoria poder tener un par de webinars más que puedan orientar a las comunidades educativas, porque es muy necesario, y no solamente a las comunidades educativas, también a nuestro sistema, a nuestros supervisores, a nuestros coordinadores regionales. Es necesario poder trabajar porque hay bastante material que deberíamos de retomar e intencionar la educación en derecho humano y el trabajo de la pedagogía y la memoria. Así que se agradece, muchas gracias a todos.